El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más precarista, al más carenciado, al más pobre. 809-443-8010. Bueno, la verdad que la democracia dominicana está, yo diría que herida de muerte. Herida de muerte porque no tenemos políticos demócratas, no tenemos políticos para la democracia de estos tiempos. ¿Con qué líderes que estamos manejando esto? Es decir, una protesta, porque yo quiero que me digan lo siguiente, una protesta, señores, una protesta callejera,
Una protesta callejera, sin eslóganes, sin pancartas, sin eslóganes, es una procesión religiosa. Sería una procesión religiosa. Porque, ¿qué es una protesta en la calle? De mudos, de sordomudos. No puede ser. Porque pierden la efervescencia de la calle. Lo da la protesta el eslogan. Pero eso se malinterpreta. ¿Por qué sigo con la debilidad de la democracia? Resulta que el Congreso Nacional está totalmente militarizado. Pero aquí ha pasado lo que está pasando en Haití para que se haga eso. Pregunta Manuel Fermín. Porque en Haití todo el mundo ha visto cómo son esas protestas y de gente son igníferos, qué sé yo, gente que le encanta el fuego y pegarle fuego a lo que sea, a los haitianos. Eso es atávico en esa tribu. Pegarle fuego a todo, al bosque, son enemigos de los árboles. Y a la gente, fíjense cómo el suplicio del collar, como le llaman, a muertos ya, víctimas, vivos y muertos. Lo incendian, lo queman. Yo me recuerdo a Silvio Cló, presidente o dirigente de la socialdemocracia haitiana, muerto en las calles, desprendidas sus genitales, y le pegan fuego al cadáver, echándole pencas secas de palma, de palmeras, una cosa realmente, y hemos visto cómo son las protestas haitianas, y allí se quema. Y hemos visto cómo fue Leonel Fernández, casi lo matan ahí también, en una protesta de esa. Las nuestras no han sido así. Aquí la Marcha Verde ha caminado, nadie, y usted no le puede, eso no es intimidante, con eslóganes y con muchísimo, nada. ¿Y qué pasó? La capital se llenó de luto o de sangre. Nada. ¿Cuántos mítines hemos hecho aquí? Ahora, una simple protesta frente al Congreso. Yo no entiendo hasta dónde, porque ¿quiénes que la quieren quemar? La gente de Leonel. Pero es que ellos están allá adentro. ¿Hay cuántos? No hay 30 y qué sé yo cuántos diputados y 5 o 6 senadores de Leonel que están dentro del Congreso. Lo único que tienen que llevar es un material incendiario y soltarlo ahí y queman el Congreso. No hay que hacer bulla ni nada, no hay que hacer una protesta afuera para quemar el Congreso. Si quisieran los leonelistas, pero nadie entiende que eso es lo que se quiere, porque entonces la anarquía, el caos. Como decía yo ayer, antes de ayer, entre democracia y caos, caos. ¿Quién es que quiere eso? Ahora, que hay gente, parece, que está, diríamos, metiéndole miedo, queriendo meterle miedo a la gente, o están en esa tesis de que o Leonel no va o caos. No, porque así no, tampoco. Yo oigo una serie de políticos, gente que le deben la jerarquía de ellos a Leonel Fernández. Se la deben, porque hay que decir esas cosas con la claridad de vida. Ahora entran al debate político del PLD con unos planteamientos realmente ridículos. Es más que ridículos, son insultantes. Porque yo vi unas declaraciones ahí, primero la de Reinaldo. Reinaldo Pared, ¿qué minorías? Que hay que respetar a la mayoría, pero la mayoría de cuál, si precisamente no se ha pasado ese cambio constitucional. Porque ustedes no tienen la mayoría cualificada para eso. Si no está la mayoría cualificada, ¿quiénes son entonces la minoría? Pero que la minoría tiene que aceptar lo que diga la mayoría, pero ¿cuál es la mayoría? Si es una mayoría construida. O el soborno es una vía legal para construir mayorías. Porque esas cosas, eso es lo que yo digo. ¿Qué democracia que tenemos nosotros? La suerte por un lado, que Danilo Medina no ha hablado. Que lo que están hablando son estos áulicos y gente comprometida con su
diríamos con sus propios intereses que dependen, parece, de la supervivencia del régimen de Danilo Medina. Porque el presidente no ha hablado. Esa es la verdad. Aunque esté actuando quizás como la gatita de Doña María, viendo todos estos movimientos y todas estas cosas, o toda esta dramatización, y para cuando él hable, porque eso es lo que yo he pensado, bajar como las presiones, y el presidente, su figura se realzaría prosérica, una figura prosérica que renuncia teniendo una mayoría casi de unanimidad del pueblo dominicano que lo quiere. Esas cosas realmente. Oigo a Francisco Javier, que le quieren que a Danilo Medina lo que falta es que le den una pela, pero Francisco Javier, por Dios, ustedes, cállense la boca, usted debiera callarse. Él y Reinaldo, los dos, ¿ustedes saben por qué? Porque a Leonel Fernández, que fue como quien dice, el que le dio jerarquía a ustedes, lo han acabado y ustedes se han quedado callados. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando esta gente habla así? Que por eso es que digo que debilitan la democracia, no del Partido de la Liberación. La democracia en sí se debilita porque esa gente aspira a ser presidente. Francisco Javier ha jugado el método Danilo, nos favorece, porque eso era cuando Danilo iniciaba sus primeros 4 años. Nos favorece el método Danilo porque desprestigia el método Leonel, sacamos a Leonel de la competencia. Es decir, este estilo de Danilo tan espontáneo, de tanta cercanía, este estilo tan austero, tan honesto, tan límpido, un gobierno tan serio, un gobierno tan trabajador y tan honesto como el de Danilo, pues liquida el liderazgo de Leonel. Eso era el sentimiento de esa gente. Por tanto, yo tenía la esperanza de surgir, porque Danilo a los 4 años se iba y el presidente será Francisco Javier o Reinaldo. ¿Cuán equivocados estuvieron? Danilo trabajó para Danilo, pero había que tratar de desmontar a Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández, en vez de ser disminuido, lo que ha hecho es que ha crecido. Entonces han hecho de Leonel Fernández la víctima. Leonel Fernández se convirtió entonces en el verdadero contrapoder, porque aquí no hay oposición. Ahí yo vi un opositor que ahora se ceba en Leonel, que Leonel es un bandido político. Oigan por dónde que anda. Eso es el vicepresidente de un partido de oposición. Oigan cómo que está la democracia de nosotros. El vicepresidente de un partido de oposición que al mismo tiempo es asesor del gobierno y gana un sueldo, pero un sueldazo en dólares. Y tiene una compañía que le hace trabajo al gobierno, pero él es vicepresidente de un partido de oposición, supuestamente. Ese señor le ha dicho bandido político a Leonel Fernández. Oigan por dónde que anda el lenguaje de los demócratas. Un señor que en buen dominicano debiera también callarse la boca. Porque si aquí se supiera las cosas que han pasado en ese Congreso Nacional, las transacciones dinerarias, las transacciones vulgares, las prácticas extorsivas llevadas a cabo ahí. Señores, cállense la boca o aprendan a expresarse con términos quizá más decentes para que ustedes sean buenos políticos y la democracia se fortalezca. Porque con esta gente, esta democracia lamentablemente no va a avanzar. Seguirán las predicciones del doctor Castillo, que ha dicho, bueno, cuando nos igualemos a Haití, como está esa tribu que ya aquí parece que nos estamos aproximando, entonces será la oportunidad para darnos el zarpazo final, y que se pierda la poca soberanía que ya nos queda. Pasó ya, la historia a la callada
se repite o se venga. En el 15, en el 16, los americanos intervinieron aquí porque era fácil venir de Haití aquí. Ya ellos tenían Haití intervenido en el 15. ¿Qué importaba venir en el 16 aquí para controlar esta tribu? Dos tribus. Pero es que somos tribu, no es porque somos tribu nada más. Las condiciones naturales de tribu. No, es que los que manejan esto son tribales también. Entonces, porque miren por dónde que andamos. Señores, yo recuerdo una vez, el Congreso Nacional ha tenido oportunidad de ser dirigido por personas que le ponen tranque a los gobiernos o a su propio gobierno, su propio gobernante, o a gobernantes cuando le ha tocado una mayoría en el Congreso que no la tiene el Ejecutivo, no tiene control del Congreso. El partido que gobierna no tiene control del Congreso. Aquí se le ha hecho a los gobernantes, se le han puesto un muro. Miren, hay unos préstamos ahí para cubrir unos daños provocados por un evento meteorológico. Y esos préstamos están trabados en el Congreso. No hay forma de que los saquen a camino. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Buscarle una obra y dársela a los congresistas para que abran la puerta y puedan aprobar. ¿Ustedes creen que esas son cosas o esas son cosas de políticos serios para hablar en este país? La gente que ha participado en todas estas tramas y todas estas tarapacerías debieran irse, retirarse, porque ya yo creo que la sociedad no soporta más inconductas, más tufo. ¿Qué trapiche es este? Es un verdadero trapiche. Todo ese tufo maloliente de inconductas de estos políticos dominicanos, de oposición y en el gobierno. Señores, ¿cómo es que vamos a limpiar esto? ¿Cómo es que lo vamos a limpiar? En la oposición usted ve líderes que le dicen a sus propios seguidores, enriquezcanse caballeros. Es decir, al estilo del monarca constitucional Luis XVIII en España, en Francia. Una vergüenza para el país. Entonces, los líderes mayores, el presidente Medina, que es el líder, uno de los líderes mayores, no solamente en el PLD, sino como presidente de la República. Entonces, sus seguidores entienden que Leonel Fernández es un obstinado, porque quiere ser de nuevo candidato y presidente. Pero primero hay que ser candidato, porque Leonel Fernández no se vaya a robar las elecciones. Si el pueblo no quiere a Leonel Fernández, lo saca de circulación. Ahora, ¿qué podría, por ejemplo, alegar el sector del presidente? Miren, señores, en vista de que Leonel Fernández quiere ser candidato, pero no reúne los votos. Él no tiene la calidad, ya la perdió porque sus gobiernos fueron muy cuestionados. El pueblo no lo quiere. Las encuestas un poco más serias le dan una puntuación realmente muy baja. Y él no tiene fuerza para ganar unas elecciones y nos puede arriesgar el poder. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Presidente, sacrifíquese usted. Entonces, eso es entendible tal vez desde el punto de vista Palacio Estrategia o desde el punto de vista PLD Estrategia. Porque si pasara eso, lo más lógico es que el presidente, mire, lo mejor es que usted busque la vía de candidatearse, porque si no vamos a perder el poder. Eso es lógico, es entendible. Pero resulta que Leonel Fernández no presenta ese cuadro. Entonces, el gobierno y políticos del PLD que simpatizan con el gobierno
se han propuesto, y funcionarios del gobierno, del PLD, se han propuesto descalificar a Leonel Fernández porque es un obstinado. Pero resulta que Leonel Fernández es el candidato legal o autorizado, precandidato, mejor dicho, que tiene peso electoral como candidatura. Entonces no se puede justificar que el presidente tenga que hacer un sacrificio porque ese señor no, porque si me dicen que son las flores de un día, ese grupo de precandidatos que no logran pasar de un 1% ningunos. Flor de un día, se marchitan el mismo día, el día de la osadía, el día que salieron, ese mismo día se marchitaron. Entonces esa gente no ha podido pegar una candidatura. Porque yo no sé por qué que se están complicando tanto. ¿Cuál era el cuadro del 2011? Ese que yo acabo de plantear era el cuadro del 2011. Era un Danilo que no le garantizaba el triunfo al PLD. Y por eso una insistencia en que Leonel modificara la Constitución para tratar de vencer al candidato. Señores, un candidato reposicionado por el pueblo dominicano que lo sacó en forma apestosa del poder. Pero en vista de que el PLD tenía una mala candidatura, porque esa era la situación de Danilo Medina, era un mal candidato, aparentemente porque no lograba superar a un candidato mediocre. Porque, señores, Danilo Medina perdió en el 2000 de ese mismo candidato, pero ese candidato era un encanto en el 2000 porque nadie lo conocía. Pero después de hacer el gobierno que hizo Hipólito Mejía aquí, señores, que salió en forma apestosa del poder, posicionarse como en un 60% contra el propio Danilo Medina, era una aberración, eso era una barbaridad, y los temores eran fundados por parte de los PLDistas. ¿Qué hizo Leonel Fernández? Yo no voy. Lo que tenemos que reforzar es a Danilo Medina. Para que gane, vamos a ganar con Danilo, que Danilo lo vamos a subir hasta que gane y ese carro no se va a detener. Bien. Ahora, ¿cuál es el temor que tiene el danilismo? Que repito, ¿quién es el obstinado? Porque Leonel Fernández no es un mal candidato, según las encuestas. Y lo que se ve en sus actos y en todo su accionar político. Es decir, no es un hombre que se le está cuestionando una disminución o diríamos, una posible derrota para el partido, que no se merece que el partido después de tener 20 años gobernando, entonces pierda por llevar un candidato malo. Es entendible que el presidente entonces se sacrifique, como le hacíamos con Balaguer nosotros, lo que seguíamos a Balaguer, pero que, señor, ustedes están locos, Balaguer está ciego, pero no podemos perder el poder. Y con ese ciego es que ganamos, pues con él es que vamos. Ahora que derroten el ciego. Esa era la tesis. ¿Y quién era que no garantizaba el triunfo? El ciego. El ciego Balaguer, ese es el que ganó, y con él ganábamos. Y el pueblo confiaba en ese ciego. Fíjense que, ¿cuál era el ciego? ¿El pueblo o Balaguer? Es decir, las cosas están muy claras para el que quiera ver. Pero el que no quiere ver, la cosa está muy oscura y eso le está pasando lamentablemente al sector del presidente, incluidos estos fracasados candidatos o pretensos candidatos, como le ha pasado a Francisco Javier, le ha pasado a Reinaldo y a una manga de muchachos ahí que no han logrado posicionarse. No, Danilo Medina se posicionó. Siendo Leonel presidente, estaba posicionándose su liderazgo, Danilo Medina. ¿Y por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Porque no tienen las calidades. Le ha faltado personalidad política, que no la tienen porque fíjense cómo es que actúan como verdaderos borregos. Tienen una actitud borreguil y eso en política no paga. Al contrario, se degradan más. Eso es lo que le está pasando a ese grupo, que debieran callarse, porque callados no cometen esos errores que los descalifican más. Bien, el presidente, que no, aquí yo he dicho yo no sé cuántas veces eso, el presidente tiene por delante ese reto.
que en un mínimo razonamiento, señores, un gobierno, como yo he dicho, que dejó pasar el tiempo de mandar un referéndum, porque yo dije aquí desde el 2016, el presidente con ese 62%, le conviene mandar un referéndum mañana, organizar todo para presentarse al referéndum, someterse al pueblo y así vencer ese muro, ese antemural del transitorio. Se lo llevaría por delante la fuerza, no mágica, sino del dinero, sino la fuerza de la voluntad popular. El presidente pudo haber organizado, porque tenía esa mayoría para, miren señores, vamos a hacer la ley del reglamento para establecer el reglamento de referéndum y vamos a, porque yo quiero ir al referéndum, que me derrote el pueblo. Bien, el presidente hubiera hecho ese referéndum y entonces se validara por vía de un referéndum. Si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo el presidente? Porque lo perdía. ¿Cuáles eran las fuerzas que iban a jugar para que él perdiera teniendo él el poder en las manos? No tiene pueblo. Entonces, su pueblo no es verdad que lo tiene dividido. Y una parte de ese pueblo o de ese 62 lo tiene Leonel Fernández. Entonces el presidente, si no organizó el referéndum, porque le temía a eso. El presidente cree más fácil en comprar entonces al grupo para que Reinaldo pueda decir que la mayoría tiene la razón, pero una mayoría construida sobre la base del contubernio. Esas cosas no son de una democracia. Esas son cosas típicas de las dictaduras. Lili quería ganar unas elecciones y fue donde uno de sus amigos. El presidente puede ir a esos empresarios que han ido a visitarle. Miren, yo necesito 3,000 millones de pesos para ganar estas elecciones, búsquenmelo. Y se lo buscan. Los eléctricos se lo dan de una vez. Lili apelaba a eso. Mire, don Juan, yo necesito tanto. Señor Come, yo necesito tanto. Mire, vengo en 4 mulas y 8 árganas que vengo a buscar el dinero en unos cajones. Y voy a llevarme estos cajones para la línea noroeste y voy a andar el país con esta mula cargada de cuartos, que el dominicano de que ve esta mula, dice, las mulas de Lili, los barricas, no, una barrica tenía también, y no, las cosas de Lili eran especiales. En resumen, Lili sabía que las elecciones se ganaban sobornando y con dinero. Pero en estos tiempos la democracia de hoy tiene que actuar así. No puede seguir actuando así. Entonces el presidente, que ha hecho un esfuerzo extraordinario por ganar voluntad popular. Porque si el presidente su visita sorpresa, señores, un gobierno que haga esto, 42,000 millones de pesos regalados. Miren que a Balaguer le gustaba dar cosas. Y Balaguer no soltaba una lana. Pero organizaba la tierra, organizaba las viviendas, organizó el país sobre la base de la inversión pública para beneficio universal de los, diríamos, de los que iban a ser impactados por esas obras o esas acciones gubernamentales. El gobierno de Danilo Medina tiene una nómina, el Estado, una nómina enorme. El gobierno ha construido hospitales, 100,000 viviendas o más, porque las viviendas del fideicomiso el gobierno la pone como que son ellos. Bien, un gobierno que tiene el 911, que ha instalado muchísimas cámaras, un gobierno que aumentó, no ha disminuido la base social del seguro, de la seguridad social se ha aumentado, se ha ampliado la base. El gobierno ha mejorado el transporte, hizo un metro, una línea de metro, hizo una línea de teleférico. El gobierno ha hecho inversiones
ha mejorado el crédito agropecuario y la gente se siente feliz con eso. El presidente, ¿qué otras cosas se han mejorado muchísimo? Los hospitales, el 4%, se consiguió educación, miles de aulas y de escuelas nuevas, centenares de escuelas y miles de aulas. Ahora, si con ese esfuerzo, la economía creciendo, buen manejo de la economía, si el gobierno, y además con una inyección de 18,000 millones de dólares de deuda, de préstamo, si el gobierno con esa base social no se fue al referéndum, entonces, ¿cómo le va a decir al pueblo o a la comunidad internacional? Miren, es el pueblo que quiere votar por mí. El pueblo no se le puede decir, no se le puede castrar ese derecho de pedir que sea yo. Entonces, con más razón para haber mandado el referéndum. El presidente no se atrevió a mandar el referéndum. Entonces, ahora, ¿cómo se puede hablar de que el pueblo quiere al presidente? No, no es verdad eso. Y el presidente, yo creo, para mí, estoy totalmente convencido, que él sabe eso. Porque lo sabe el presidente. Si el presidente ha mantenido ese mutismo, es porque él sabe que si la situación de ese partido se deteriora más de lo que está, va a terminar en una división, y una división del PLD no puede garantizarle el triunfo al presidente. No es verdad. No es verdad. Es que eso es la pura verdad. Un partido dividido, o que vayamos a la más cerca, que fue Argentina. El peronismo es una fuerza descomunal en Argentina. El peronismo es, bueno, una oligarquía de masa fue eso, igual que el PRD aquí. Fueron divididos. Perdió el oficialismo. ¿Por qué? Fueron divididos. El peronismo, un peronismo duro por allí, un peronismo oficialista por aquí, dividido, se coló Macri. Entonces tienen ese ejemplo. El otro ejemplo es el de Chile. En Chile no hay reelección. Como no hay reelección, la Bachelet hizo un excelente gobierno, la señora Bachelet, y se fue del poder con un 85% de aceptación. Pero no se modificó la Constitución, sabiendo que iban a perder las elecciones de la derecha de nuevo y del propio Piñera. Es decir, que en Chile el partido de Bachelet, esa conjunción de fuerzas socialistas, demócratas cristianas, liberales, etcétera, y comunistas o excomunistas, ellos dirían, pero vamos a modificar la Constitución para que haya reelección y vaya esta señora, que es la más popular. Pero no se podía. ¿Y por qué no se podía? Porque la Constitución dijo que no se podía. Ella se fue a la oposición, ganó Piñera. Volvió ella y se presentó, ya con un periodo por el medio, en un periodo, diríamos, que ya se salta, o sea, como era Venezuela. Entonces la señora Bachelet volvió a ser presidente de Chile. No hubo que modificar la Constitución. Entonces, la República Dominicana, si quiere mejorar su democracia, no podemos andar con estas intermitencias. Es que no se puede. Entonces, diríamos, sin intermitencias. Es decir, esto es volado. Entonces, si eso está así, esa Constitución, lo único que queda es respetarla. Ah, pero resulta que el presidente tiene miedo entonces salir del poder. Y entonces, una de dos. Yo he dicho que el presidente si sale del poder es malo. Si se queda a la brava, también es malo. Es lo de Sila y Caribdis, como decía yo, de la mitología griega. Ahora, el presidente de la República Dominicana, si utiliza ese Congreso,
en las condiciones que se está tratando de conciliar en la isla o de conciliábulo en que se está haciendo las cosas allí, como se dice, que anda el contubernio del soborno y las artimañas y el apaño. Y entonces, esa base será tan débil que lamentablemente no va a reforzar la democracia, la va a debilitar más. Y eso no hay que ser ningún observador riguroso para ver eso, porque sabemos que las cosas se van a deteriorar. Repito, quiten ese aparataje militar, quiten eso de ahí. Que eso no van a quemar ningún congreso. ¿Quién va a quemar congreso ahí? Si los leonelistas, repito, quieren quemar congreso, ellos están allá adentro, con una bomba incendiaria que lleven 4 mechas, que vaya y se quede uno de ellos ahí, le pegue fuego y ya hay punto. Pero uno entiende que esa gente no está en eso. Entonces, ¿quién es que le vaya a pegar fuego al Congreso? La Revolución Lumpen, el Falpo y ese grupo que andan en la calle, esa gente siempre han estado, siempre son peligrosos. En resumen, ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre y diríamos, de durezas verbales, gente expresándose en forma hostil y en forma desconsiderada, no contra el presidente. Contra el presidente hay muchísima gente que le dice de todo en las redes y por donde quiera. Pero si el presidente se lleva de eso, termina hasta matándose y suicidándose, pero nadie se va a llevar de eso. ¿Quién se va a llevar de las redes y de todas esas cosas? Pero ya se están viendo cosas que van a complicar más las cosas. Ya salió ahí un fondo de 39 millones de dólares, ya eso dando tubo. Ya le han puesto destinatario a esos cuartos de Odebrecht. Y todavía no es nada, porque ahora es que estamos comenzando, como dicen, con este sorteo. Vamos a la pausa. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana,
por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Es innegable que el gobierno esté en horas bajas, que hay una suerte de castigo coyuntural, porque todas estas apelaciones a que se ha tenido que llegar y justificaciones o tratar de justificarme, o sea, no hay un discurso coherente, creíble. El presidente es el único que puede tener un discurso que la gente o le crea o no le crea. El descreimiento vendría también. ¿Cómo sería ese discurso del presidente? No puede ser un discurso civilino con, diríamos, conductas de ocultación o ocultas, con trazos ocultos o pretensiones ocultas. No puede ser. Tiene que venir con franqueza. Entonces, eso, imagínense sobre qué argumento va a poder montar el presidente, por ejemplo, justificar esa reforma. Yo leí ayer lo que son reformas y lo que son cambios. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Otto. Eso es otro de los defensores del presidente. O sea, el gobierno está en castigo coyuntural, no hay duda de ello, porque como un ministro de Interior y sale con la peregrina, ni siquiera peregrina, con la ni siquiera la absurdidad le puedo poner a eso. La idiotez, que hay que llamarle así. Es decir, ¿cómo es posible que ese ministro diga, no, eso no es una reforma, eso es un simple quitar de ahí un párrafo, una cosa? Pero por Dios, esas cosas le hacen más difícil al presidente organizar un discurso creíble, porque lamentablemente para justificar ese cambio constitucional que dice el señor ministro, hay que construir esa mayoría. Ese es el único problema que tiene el presidente, porque dice Reinaldo, bueno, si hay una mayoría, se impone a la minoría. Es correcto. El problema es que usted construya esa mayoría sobre la base del contubernio o del soborno. O sea, esas cosas son realmente escandalosas. Eso es corrupción, eso es lavado de activos, tipificado así. Porque imagínense ustedes que a un diputado de esto le den, o un senador, qué sé yo, vamos a poner $500,000. Ese señor tiene que justificar ese dinero. ¿Y cómo ese señor va a justificar ese dinero? Me hago una lotería, me saqué el premio, o me lo regaló un amigo, vendí una propiedad, pero todas esas cosas no se pueden hacer así, eso tiene que justificarse. Entonces se va a tipificar como lavado de activos. ¿Dónde va a terminar esa gente? En la cárcel. O sea, eso no es prudente.
Entonces, repito, el presidente, sus mejores voceros, venden la idea de que este es un gran gobierno y que como gran gobierno el pueblo que debe decidir. Ya lo decían. Y entonces, ¿cómo es posible? Y de hecho, fíjense que hay una serie de acciones gubernamentales que casi, diríamos, mandatan eso. 50,000 títulos, 100,000 viviendas bajo costo fideicomitente, el gobierno. Hospitales, ciudades hospitalarias, teleférico, metro, más transporte, escuelas, tanda extendida, 911. Pero entonces con esas cosas, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué el presidente no se lanzó allí? ¿Por qué no dijo vamos al referéndum? Porque yo he hecho mi trabajo para que el pueblo sea quien desmonte esto y no que se me diga a mí o que yo no tenga que alegar discriminación ni nada de eso. Dejen el transitorio ahí, déjenlo tal cual, casi. Esto es más, fui yo que lo aprobé así, déjenlo ahí. Ahora, vamos al referéndum, lo estoy repitiendo, para que el referéndum desmonte eso. Oye, ¿ustedes se imaginan que el presidente tuviera un referéndum aprobatorio de que se cambie o consultivo, de que se cambie la Constitución, que se reforme la Constitución, porque así no sería un cambio, sino una reforma, porque lo pidió el pueblo que fuese así? ¿Quién osaría? Si Leonel Fernández le hubiera puesto proa o pecho al viento, el viento lo sopla y se lo lleva. ¿Por qué? Porque el pueblo quería al presidente, a Danilo. Pero resulta que se obvió ese camino. Un camino el mejor de la democracia. Porque ese sí es verdad que es un camino democrático. Bueno, se puede influir, porque entonces la oposición, temerosa de que un triunfo en ese referéndum sería un triunfo anticipado, va a hacer todo lo posible por echar abajo eso. Bueno, pero ¿qué importa? No se gana con la unanimidad ni con el 100%, simple y llanamente que asista un 40, un 50% de la población votante que vaya al plebiscito y que de ese usted saque el 50% más un voto, punto. Y eso pues garantiza, si van todos los que quieren al presidente, pues gana el presidente el plebiscito. Gana la reforma se hace y el presidente se presentaría mañana y nadie le puede objetar. Y no habría que comprar a nadie y los empresarios le hubieran regalado su cuarto para hacer su promoción para el referéndum y quedaba muy bonito. Pero se obvió eso. Y entonces, pienso que el presidente está en horas bajas. Y como está en horas bajas y está además con las fumatas que yo mencioné aquí, que son de humo negro, que dicen que no hay posibilidades de ir a una repostulación por parte del presidente reformando sobre la base de comprar esa conciencia, con un ambiente internacional que lo tienen en forma muy desfavorable. Porque ya vimos al señor Faller, al teniente general o al general Faller, diciéndole a un país como Argentina, señores, que es uno de los países grandes de América. Porque si Faller viene aquí y nos dice a nosotros, miren, cuidado con China, tengan cuidado, ustedes son un país, pero es Argentina, que es una potencia, la tercera economía de América Latina, y un país con 4 millones de kilómetros cuadrados, 50 millones de habitantes, y un país con riquezas, un país que se hace sentir del grupo de los 20. Y ese señor va a hacerle esa advertencia de cuidado con China. Y nosotros aquí coqueteando con los chinos como nada. Que de hecho le digo, le aconsejo que se lean hoy la pregunta, el blog del doctor Castillo, tratando precisamente sobre esos temas. Esas falencias, el debate y esas falencias que tenemos, son interesantes. Este es el 2 de los debates. Y, señores, soltar 8 partidos aliados,
tener un gabinete prácticamente con algunas voces disidentes, 3 abogados, contratistas jurídicos del Estado, del gobierno, muy solidarios con el gobierno siempre, presentan dudas sobre la reforma. Es decir, hay una serie de inconvenientes que se han puesto ahí, porque yo dije, 8 partidos aliados, despachados, váyanse, pueden ir. Ningún reeleccionista hace eso. Por tanto, yo sigo creyendo que el presidente no podrá mandar esa reforma. Y más que todo, con esa oposición a lo interno, que es realmente una oposición no cerrile, no es cerril por parte de Leonel Fernández, sino una oposición a una modificación de la Constitución para un beneficio particular. De una Constitución, no esa, pero la que le llamamos Constitución es a la del 11. Una Constitución que es hija de una unión de voluntades, porque esa Constitución anduvo el país entero. Una comisión una comisión de juristas muy calificados para que se establecieran los fundamentos de una buena carta constitucional, bien consensuada, y eso fue lo que salió de allí, pero bueno, ahí anda ya anda herida, y ahora todavía falta la última puñalada. Entonces esas cosas han encontrado una resistencia de Leonel Fernández que, bueno, ha encontrado un eco grande en la población, no hay duda de ello. Y que, con excepción de algunos interesados que han querido ver, repito, en esa disminución que ellos, o en la pretensa disminución de la figura de Leonel Fernández, una forma de ellos entrar al debate y a la posibilidad de adquirir la candidatura del PLD, pero la misma posición del presidente y el crecimiento de la personalidad política de Leonel Fernández, entonces le ha castrado las posibilidades a ellos. Yo pienso que el presidente no va, aunque haya todo eso, esos festejos ahí, todo esa parafernalia con la que han montado allí, todos aquellos temores y aquellas también bravuconadas de gente que entiende que el poder no se puede entregar. Pero el poder hay que entregarlo. El poder todo. Es verdad que lo puede todo, pero el hegemonismo no puede superar la razón. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Y entonces, no se puede obstruir, no se pueden cerrar los pasos que deja la democracia para la sustitución o el relevo. Esa es la realidad. Y el presidente sabe que si se opusiere por forma, diríamos, non santa, o se impusiere también por forma non santas, corre riesgos mayores. Señores, yo no sé si en el gobierno recuerdan lo que le pasó a Salvador Jorge Blanco. Esas cosas hay que tenerlas, eso hay que sopesarlo. Eso hay que sopesarlo. Y las cosas que han pasado en Brasil y en Perú, como yo he señalado, de hombres que se consideraban hombres verdaderamente, metafóricamente hablando, embajadores de Dios, y hoy están presos. Salvador Jorge Blanco pensaba que él era el último de los mohicanos, como dice la película, que era ya el sumo del liderazgo nacional y que él era la persona que iba a batir las alas, porque ya Balaguer era un muerto, Jacobo Magluta vencido, y yo me quedo reinando. Antonio Guzmán se mató, Peña Gómez es un pobre diablo, con un origen ahí que no puede ya, y yo soy el que me voy a quedar siendo eje de la nación. Eso pensó Salvador Jorge Blanco. En paz descanse. ¿Y dónde terminó ese señor?
todo al revés. Todo al revés. Porque la historia a la callada se venga. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.